Encuentre la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas para la línea que pasa por los puntos 1, negativo 2, negativo 3 y 4, negativo 5, negativo. Mirando las notas a continuación, la ecuación vectorial de una línea se da de esta forma donde el vector r/0 es un vector posicionado, que es un vector que apunta a un punto en una línea, y el vector v es una dirección vector, que es un vector paralelo a la línea. También tenemos las ecuaciones paramétricas de una línea, así como las ecuaciones simétricas de una línea. Centrémonos primero en la ecuación vectorial y antes de encontrar la ecuación vectorial veamos esto gráficamente. Los dos puntos dados son estos dos puntos negros y, por lo tanto, el objetivo es encontrar la ecuación de esta línea roja. Si hacemos una pausa en este gráfico, observe cómo este vector azul tiene su punto terminal en la línea y, por lo tanto, el vector azul es un vector posicionado, y observe cómo el vector púrpura es paralelo a la línea roja y, por lo tanto, el vector púrpura es un vector de dirección. Y recuerde que para encontrar la ecuación del vector, necesitamos un vector de posición y un vector de dirección. Volviendo a nuestro trabajo, para el vector posicionado. Vector r/0, usemos el vector con su punto inicial en el origen, y el punto terminal de este primer punto y, por lo tanto, el vector r/0 tiene una x componente de 1, un componente y de 2 negativos y un componente z de 3 negativos. Ahora para el vector de dirección, el vector v, busquemos la forma componente del vector que tendría su punto inicial en el primer punto, y el punto terminal en el segundo punto, y, por lo tanto, en forma de componente, el componente x será 4 menos 1. El componente y será negativo 5 menos negativo 2, y el componente z será negativo 1 menos negativo 3. Simplificando, el componente x es 4 menos 1, que es 3, el componente y es negativo 5 menos negativo 2, que es igual a negativo 5 más 2, o negativo 3. Y el componente z es igual a 1 negativo menos 3 negativos, que es igual a 1 negativo más 3, o 2 positivos. Esta es toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación vectorial de la línea que pasa por los dos puntos dados. Solo tenga en cuenta que el vector posicionado puede ser cualquier vector con su punto terminal en la línea y la dirección. El vector puede ser cualquier vector paralelo. Entonces, una posible ecuación del vector sería r de t es igual al vector r/0 con los componentes 1, negativo 2, negativo 3, más t por el vector v que tiene componentes 3, negativo 3, 2. Entonces, esta es la ecuación vectorial de la línea donde también podemos realizar la multiplicación aquí y luego sumar los componentes correspondientes. Muestremos también esta forma de la ecuación vectorial. Entonces también podemos expresar r de t con un componente x. De 1 más t por 3, o 1 más 3t. Hay componente de negativo 2 más t multiplicado por 3 negativo, lo que nos da negativo 2 menos 3t, y un componente z de negativo 3 más t multiplicado por 2 que nos da negativo 3 más 2t. Cualquiera de las formas de la ecuación vectorial es correcta para la línea que pasa por los dos puntos dados. Y ahora que tenemos una ecuación vectorial para la línea, busquemos las ecuaciones paramétricas y asimétricas. Ecuaciones. Aquí se dan las ecuaciones paramétricas que se encuentran utilizando los componentes psi y z de la ecuación vectorial y, por lo tanto, las ecuaciones paramétricas son x iguales 1 más 3t, y es igual a 2 negativos menos 3t, y z es igual a 3 negativos más 2t. Aquí se dan las ecuaciones simétricas de una línea, que se pueden encontrar resolviendo cada una de las ecuaciones paramétricas para t y luego poniéndolas iguales entre sí. Mirando el componente x, si vimos esto para t, restaríamos 1 a ambos lados y luego dividiríamos ambos lados por 3, lo que nos da la cantidad de x menos 1 dividido por 3, y esto será igual a resolver el componente y para t, sumaríamos 2 a ambos lados y dividir por 3 negativos, lo que nos da la cantidad, y más 2 dividida por 3 negativos y esto es igual a, y si resolvemos el componente z para t sumaríamos 3 a ambos lados y luego dividiríamos ambos lados por 2,
lo que nos da la cantidad z más 3 dividida por 2 positivos, y estas son ecuaciones simétricas para la línea que pasa por los dos puntos dados. Espero que hayas encontrado esto útil.